Y vamos a dar lectura en el capítulo 16. En el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, hermanas, para dar lectura a la Santa Palabra de Dios. Y vamos a dar comienzo en el versículo 11. Yo voy a empezar y luego ustedes y luego otra vez mi persona y así sucesivamente, hermanos. Dice la Palabra de Dios: encarcelados, dice, en Filipos. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos, dice, con rumbo directo a Samatrocia. Y el día siguiente, dice, a Neápolis. Y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día desde Pozo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse, dice, la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo, dice, a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desplazando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Pero viendo, dice, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, dice, a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos, dice, romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, dice, que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cielos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo, dice, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba, dice, a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas tu mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él tomándolos, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron, dice, alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y al carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron, dice, en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan, dice, ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, dice, les rogaron y sacándolos les pidieron, dice, que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Vamos a orar. Oh Dios bendito, Señor, en esta noche te damos gracias por este día, Señor, tan hermoso, en el cual, Señor, tú nos has dado un día más de vida. Y así también, Dios bendito, agradecido, Señor, por estar reunidos en esta noche en tu casa, Señor, para gozarnos conjuntamente nuestros hermanos y nuestras hermanas, así también con nuestro pastor, nuestro hermano René Mirabal, porque tu casa está de aniversario, Señor, porque nuestros hermanos están, Señor, celebrando un año más de vida y nosotros queremos compartir ese gozo, esa alegría con ellos, Dios amado. Por esto te damos gracias. Y ahora, Padre, también te ruego, sea siempre tú quien pueda traernos el mensaje de tu palabra, Señor, ya que muchas veces, quizá todavía, Señor, pues nos olvidamos que somos parte de tu familia, y así muchas veces, Señor, todavía estamos pecando de una u otra manera, Dios bendito. Sin embargo, Señor, pues sabemos que tú estás ahí siempre para perdonarnos, porque tu palabra dice que cuando nosotros pecamos, pues tú eres un Dios de amor, y que si confesamos nuestros pecados, pues tú estás siempre para perdonarnos. Ahora, Dios amado, Señor, una vez más pedirte para que seas tú quien pueda, Señor, traernos el mensaje de tu palabra, y así para que cada uno de mis hermanos, mis hermanas y todos quienes estamos en esta noche en tu casa, Dios bendito, podamos seguir ese ejemplo de lo que es el apóstol Pablo, quien aún estando encarcelado guardó siempre lo que es su buen testimonio, Dios amado. Así, Padre, quiero pedirte todo esto en esta noche, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Qué interesante la palabra de Dios, ¿verdad? Dice encarcelados en Filipos, ¿verdad? Hermanos, ¿quiénes eran los que habían sido encarcelados? Era precisamente el apóstol Pablo y conjuntamente también dice Silas. ¿Cuál era el motivo, hermanos, para que estos dos siervos del Señor sean encarcelados? ¿Qué es lo que había hecho Pablo? ¿Qué es lo que había hecho Silas? ¿Robar? ¿Matar? ¿Qué es lo que había hecho, hermanos? Acabamos de leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, dice, ellos habían liberado, dice, a una muchachita que se dedicaba, dice, ¿a qué? A la adivinación, ¿no? Entonces, haciendo este trabajo, esta muchachita ganaba dinero. Y no solamente el dinero que ganaba, no era para ella, sino era para sus amos, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos que Pablo, ¿no?, juntamente a Silas, ellos habían liberado a esta muchachita, ¿no? Y de esa manera, entonces, pues, las personas, ¿no?, en aquellos tiempos se enojaron, ¿no? Y dice, les habían llevado al foro ante las autoridades, ¿no? Les habían acusado, y de esa manera, ¿qué es lo que hicieron con estas dos personas, hermanos? Les habían azotado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice, les habían azotado mucho. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos predicando, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo?
Estamos predicando, hermanos, la palabra de Dios. Estamos aprovechando las oportunidades que tenemos en nuestro diario vivir, hermanos, hermanas. Amén. ¿No? Nosotros no solamente leemos la palabra de Dios para conocer, sino siempre ¿para qué? Para poderlo aplicar, para poderlo practicar en nuestro diario vivir, hermanos. Porque de nada nos sirve conocer la palabra de Dios si es que nosotros no lo vamos a practicar, ¿no? Hermanos, en este tiempo, hermanos, tal vez nosotros vivimos en esta ciudad, en este país, que todavía hay libertad para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, en este momento, si nosotros queremos, nos vamos a la plaza 10 de febrero y hacemos ahí una gran campaña de evangelismo. Hermanos, por esto no nos van a encarcelar, ¿verdad? No nos van a azotar. Pero en este tiempo, hermanos, había gran persecución a la iglesia. Pero aún, pese a esto, Pablo, Silas y los demás apóstoles y así también todos los discípulos de nuestro Señor Jesús, ellos estaban simplemente obedeciendo a Dios. Porque Dios dice que tú y yo debemos de predicar el Evangelio. Amén. Amén. Sin embargo, pues muchas veces terminamos desobedeciendo al Señor. A veces es el clima que a veces dicen, no, está haciendo frío, ¿para qué? Mejor mañana, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos a un apóstol, ¿no? Que es Pablo, que estaba predicando la palabra de Dios y consecuencia de esto, él había recibido, dice, muchos azotes, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, sino que también dice, Pablo junto a Silas habían sido encarcelados, hermanos. ¿Amén? Ahora, hermanos, aquí viene lo que más sorprende a uno. Es que ellos estando en la cárcel no estaban tristes, no estaban llorando, no estaban lamentándose. Pero sin embargo nosotros a veces tenemos algún pequeño problema y ya estamos diciendo, ay, estamos queriendo volver atrás, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios de Pablo y Silas? Que cuando ellos habían sido encarcelados, estaban llorando, hermanos, estaban arrepentidos, estaban lamentándose de haber sido seguidores de nuestro Señor. En ningún momento dice la palabra que ellos estaban cantando. Estaban cantando himnos. Hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando estemos siendo afligidos, debemos estar contentos, agradecidos a Dios. Pero hermanos, no es siempre así. A veces preferimos, hermanos, muchas veces confiar en ¿quién? En el hombre. Aún siendo creyentes, hermanos, cuando alguien está enfermo, vamos en busca de ¿quién? Del curandero. Cuando eso sabemos que está prohibido, hermanos. Pero sin embargo, todavía preferimos confiar en el hombre que confiar en Dios. Estos varones de los siervos de Dios estaban plenamente confiando en el Señor. Ellos, hermanos, no eran delincuentes para ir a dar a ese lugar. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a irnos al libro de los Hechos que acabamos de leer todos. Y dice, hermanos, en el versículo 25. Pero dice, a medianoche orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos y los presos, dice, los oían. Hermanos, ellos ya estando dentro de la cárcel, estaban felices, estaban contentos porque estaban orando y luego estaban cantando, hermanos. Amén. Amén. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, hermanos, cuando se nos venga alguna aflicción, alguna tristeza, algún problema. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de primeramente dar gracias a Dios. Debemos luego, hermanos, alegrarnos con los cánticos que nosotros cantamos. Y hermanos, dice claramente, Pablo y Silas, dice, estaban cantando después de haber orado. Seguramente en su oración ellos han dado gracias a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, qué interesante la palabra de Dios. Todos, hermanos, ¿alguno habla quechua? Amén. No, alguien que no entiende castellano, quiero decir.
porque el año pasado no teníamos algunos hermanos. Todos entendemos castellano. Amén. O si no, también en quechua, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿sí? Chay Dios pa palabra sut ignorantes, ¿sí? Pechos, ¿sí? Chay apóstol Pablo nisgaga paiga chay cárcel taricurga, ¿sí? Chay ujupi chay hermano un chesga manawaga siargacho, ¿sí? Si no paiga kusikursiarga, ¿sí? Paiga nintakisiarga. Y maraikutak chay cárcel que pai carga, porque Dios pa palabranta paiga predicacharga, chay causa, chay raiku pai kunaga cárcel ujuban churaikushanko hermanas, ya, chay cárcel ujupita chay Pablo, chay Silas pai wangimaga, pai kunaga mana wagasargan kucho hermanas, pai kunaga mana yakikusargan kucho, chari. Paikunaga yacharganku que Dios ninchesga urjunan, ¿sí? Paikuna yacharganku chay cárcelmanta yuxinanku, hermanas, ¿ya? Entonces, ajina Dios pa palabra niwanchis, ¿sí? Paikunaga cárcelman churaikusganku. Y más motivo carga porque paikunaga carga ningún sipa, ¿sí? Chay adivinación suarga nin, chay wampaiga con Jesús carga, ¿sí? Entonces chayta paikunaga sañachisganku, chay demonio niga chayta urkusganku, ¿sí? Y chay mantata, y chay Pablo, chay Silas chaytaga cárcelukuman apaikunku, hermanas, ¿ya? Y Dios pa palabranta nini chao pituta, hermanas, chao pituta, ¿y? Versículo 25, Hechos de los Apóstoles, pero a medianoche, chao pituta, hermanos, paikunaga chay cárcelukupiga, paikunaga ora sarganku, takisarganku, hermanas, amén. Mana paikunaga hace pintikusargankucho y mana lamentakusargankucho, sino paikunaga kusisgas kasarganku. Maik afnoganchis takinches, hermanas. Kusisga kaspa o yakispa kaspa, hermanas. Kusisga kaspa, ichari takinchis, ichari saltanchis, tu puyemas wanchis. Yakispa kaspari, mama, ichari. Yakispa kaspa waganchis, ichari. Sin embargo, hermanas, cae Dios pa palabra ni wanchis, chay apóstol Pablo ga, kusikusarga, mana yakikusargacho, ni tahuagasargacho, hermanas, ¿no? Dice, por eso a medianoche, dice, ¿no? Orando, Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanas, no ganchas, a veces, Dios te alabas un ninchi, a veces ni siquiera taquinchis, Kai iskai unitas takisargan tukuy chay cárcel askas una carga tukuy chay sunasga uyarisarganku. Entonces chay Pablo Silasga tukuy kallpanwan takisarganku, hermanas. Pero a veces kaypi junta kashunchis, a veces ni chay kalimamsu uyarikunchis, hermanas. No ganchisga tukuy son boa Dios ninchestaga alabananchis tian, hermanas, amén. Amén. Y maraiku manda takimu nankicho, hermana. Chay pastor Jaiwawanchi su himnario, chari. Ni chaywan sabes takimu nanchisto, chari. Pema kunchis, hermana, Dios cuasim. Asuancha calipia, hermanas. Chari. Hermanos, nosotros debemos ser valientes, debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y así también de todos los siervos de nuestro Señor. Dice a medianoche entonces Pablo y Silas estando ya dentro de la cárcel, dice ellos, después de orar, dice, ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Amén. 26, entonces sobrevino, dice, de repente un gran terremoto, de tal manera, dice, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas, dice, de todos se soltaron. Y las cadenas de todos, dice, se soltaron. 27, despertando el carcelero. Y viendo, dice, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando, dice, que todos los presos habían huido. Hermanos, ¿por qué quería matarse el carcelero? Porque según él, hermanos, tenía esa idea de que como las puertas, como la puerta principal de la cárcel, como las puertas de las celdas estaban, dice, todas abiertas, él se ha imaginado que todos los presos, incluyendo Pablo y Silas,
Se han ido, se han escapado. Entonces él quería quitarse la vida. ¿Por qué? Porque era castigo para los que no cumplían con su trabajo. Ellos tenían que morir. Y él prefirió quitarse la vida. Pero ahí escuchó la voz ¿de quién? De Pablo. ¿Qué le dice? Ay, no te mates, no te hagas ningún daño, porque aquí estamos todos. ¿Ven? Hermana, chay carcelero, ¿y? Chay carcelero, chay pinchos, chay carcel, picazunas, chay, chay kunapaiga cuida, ¿y? Entonces de repente, ni tezemoto kina jamusca, hermano, hermana, y chay tezemotatak, ni chay carcel punco principal, chay va, kichakurka, ni. Chay celdas, chay presos, chay celdas, picakunapsi, chay kumpis, ala kichasga carga ni, chari. Entonces chay carcelero kawaspa, paiga nirga, kunang imanasa, tukuy chay escapan, chari. Tukuy presos chay punco. Aquí na manta paiga chay espada nisga chay ta urkusga, imapa urkurka, wanyu chikunampa. ¿Por qué? Porque paiga, según pai, mana cumplis bacho trabajando. Pero sin embargo, mana ajina chucar. Y chay mantata, chay apóstol Pablo, ajina paparin hermanas, versículo 28. Más Pablo dice, clamó, por eso dice, ¿no? Más Pablo clamó, dice, a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos, dice, aquí. Él entonces pidiendo luz, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de ¿qué? Y de Silas. Y sacándolos, dice, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, qué interesante la palabra de Dios. Hermanos, aquí el carcelero de Filipos aún no había escuchado la palabra de Dios. Aún Pablo no la había predicado. Pero este carcelero dio el testimonio de Pablo y de Silas, hermanos. Porque Pablo y Silas podían haber escapado de la cárcel. Podían haber aprovechado esa puerta que estaba abierta para salir. Pero sin embargo, hermanos, ellos no hicieron esto, sino más al contrario, ellos permanecieron dentro de la cárcel. Y saben, hermanos, eso significa aguardar el buen testimonio, hermanos. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? Dentro de la iglesia, yo creo, me imagino, todo bien, todo ok. Pero hermanos, fuera de la iglesia, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro testimonio delante de las personas que aún no conocen al Señor? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de los incrédulos, hermanos? Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, con su testimonio, le ganó al carcelero. Con su testimonio, porque hasta entonces no le había predicado la palabra de Dios. Y luego sí le va a predicar. Y después el carcelero termina convirtiéndose y saben, también termina bautizándose. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, imagina viranchis. Que hay iglesia, que hay jawapi. Imagina tiacunchis. Que hay Dios para palabra anjina. Y matachi niwanchis. Que hay manjinachi tiacunchis, manachu, hermanos, hermanas. O que hay Dios para huasin o cuyapichu. Aquí tú, una cuspa. Tu kuyima tiacunchis. Hermanos, no hay chispa, jawapipis, ajina tiacunanchis tiyan, chari. Pero a veces, hermanos, incluso, chay hermanunchismo, chay sulcanchismo, curajuan, maganacusianchi, chari. Chay gamana sumakcho, hermanas. Y chari, Dios caniwanchichu, pichus technikusunki, campis technico, y aquí no tacho niwanchis, hermanos. ¿Y maniwanchis, hermanas, Dios? Más bien munacuy. Pero a veces no manchis. Kay simiwan munacuy, chari. Kay son chispita. Señor, apacapi, si no va a cachampus gay 500, hermanos. Chay hermanas sumachu, chari. Hermanos, Dios está tan chisga. Tuku y más sin no ganchismanta. Pai gayacha y mainatachus causas antes kay papatapi. Dios ninchesga incluso yachan kay pensamontus ni kay songo ninches taps paiga kawan, hermanas. Paiman ni matapis
ni matapis, no ganchis, hermana, no podemos ocultarlo absolutamente nada. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, guardar el buen testimonio es muy importante, porque nos va a ayudar a ganar almas para la honra y gloria de Dios, hermanos. Amén. Amén. Pero sin embargo, hermanos, aún incluso con el vecino, la vecina, con el amigo, qué sé yo, hermanos, muchas veces estamos o terminamos peleándonos, hermanos, cuando nosotros deberíamos de dar ese buen testimonio, hermanos, a estas personas, para que con ese testimonio ellos también puedan, hermanos, anhelar y querer ser, hermanos, al igual que nosotros, siervos de Dios, creyentes, hermanos, discípulos de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tengamos siempre temor a Dios cada día en nuestras vidas, hermanos. Cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestros oídos, hermanos. Hagamos las cosas siempre con temor a Dios, sabiendo que los ojos de Dios están puestos sobre la mira de cada uno de nosotros, hermanos, porque a Él no le vamos a poder ocultar absolutamente nada, hermanos. Y continuando, hermanos, dice entonces la palabra de Dios, Él entonces, 29, Él entonces pidiendo luz, se precipitó, dice, adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, imaginan si Pablo y Silas hubieran escapado de la cárcel. Hermanos, ¿el carcelero creen que se iba a convertir? No, hermanos, no. Por eso es importante guardar un buen testimonio en nuestra sociedad, hermanos, especialmente, ¿no? Y primeramente delante de Dios, pero también delante de todas aquellas personas que aún no conocen al Señor. Y dice 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice tú y tu casa. Hermanos, chaita no ganchis wananchis tía, kay Dios pa palabranta, chaita no ganchis willamunanchis tía, hermanos, hermanas, tú coizunaman, hermanas, ya. A veces no ganchis willanchis pich chay zuna si, muna kun chay kunallaman willanchis, chay gamana sumachis, chari. Tú coizunaman no ganchis willamunanchis tía, hermanas. Y mapa willamusun, hermanas. Paikunapis no ganchis kina salvos, kanankupa, hermanos, amén. No ganchisga, si roman si pusunchi, chari. Aquí no niwanchis, Dios ninchis, kay palabrampi, chari. Pero pich manas exinku, Señor ninchesta, paikuna maiman si punganku, hermanos, infierno. Y a veces, hermanos, no hay patada, no hay aska kaiko, puro kariwawas kaiko, hermanos. ¿Ya? Tatay, mama y guanyupo, pero no hay acá de cristiano. A veces no hay munani, ¿saben? Paikunaniwanko, ama, kan akina sumaglia kasyan, que no hay cups akina sumaglia kasyaykuna. A veces mana munankuchi, pero no ganchis, aprovechananchis día, oportunidad siempre punican. Y a veces un goikunko, chaypi asuan fácil, chaypi paikunapis, Dios pa palabranta uyari munanko. Entonces, hermanos, no ganchisla que Dios pa palabranta uyamunanchis tía. Chay trabajunchis, hermanos, amén. Pero a veces ni mana pastor ya, chay pa pastor ya, mana, hermanos. Si no chay trabajo Dios ninches, toco y no ganchisma, ovanchis, hermanos. Y no ganchimas wananchis tía, juntananchis tía, casunanchis tía, Dios te tancheta, hermanos, amén. Y chay lai kutakinchi, chay hacha alabanza tía, sembraré, dice, y chantanillar es ima tarpumuna casa, hermana, ponjeta, ima tarpumuna casa. Dios pa palabran, y chari, chaita no ganchis tarpumunanchis tía, hermanos. Maiman tarpumuso, hermanos. Hagay numapatapi, hagay pampapi, maiman tarpumunanchis tía, hermanas. Chay zunak songunman, chay man no ganchis tarpumunanchis tía, Dios pa palabrante, hermanos. Amén. Entonces ahí dice, y señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la palabra de Dios, versículo 32. Y le hablaron, dice la palabra del Señor.
y chaypi paikunaka hacer sichinko Dios pa palabrantaga, y le hablaron, dice la palabra del Señor, ¿no? Y él y todos los que estaban en su casa, o a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 83, y él tomándolos, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con, ¿quién dice? Con todos los suyos. Hermanas, hermanos, pichos, y Dios tatanchista, Señor Jesús Winchester, hat inco son rumpi, Salvador nintakina, y ma zuananku kasian, hermanas, primeramente, y ma zuananku tian, bautizacunanku tian, hermanos, hermanas. Pero a ver, incluso, iglesia ujupi tian, a ver, hermano, maik bautizacun, hermano, joven rajkani, fiestaman tal vez de ikusak, tal vez machaikusakpis, manara, hermano, chantaya bautizacusa, chay sumax, hermano, chay carcelero, chay sunajinatacho, nerga, mana, paiga chayzato convertí con él, chaymante chayzato pachanim, paiga bautizacurga. Y mahoras carga, hermana, chao pituta, 12 de la noche, hermana, bautizacuacha, chayura, chay, alayaku chulun kasio chay yaku. Hermanos, aquí hay una enseñanza también, que cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, hermanos, lo primero que tiene que hacer en su nueva vida es bautizarse. Pero hermanos, estamos un mes, un año, 3 años, 5, 10 años y seguimos sin bautizarnos. Y saben, muchos tenemos o somos tan sinvergüenzas de decir, pero es que, hermano, el bautismo no es requisito para ser salvo. Hermano, tal vez no sea requisito, pero es lo primero que tú debes de hacer, porque el bautismo es la primera obediencia en nuestra nueva vida, hermanos. Amén. Amén. Aquí encontramos, hermanos, ese carcelero de Filipos que no conocía la palabra de Dios, y a través de ese buen testimonio que guardó Pablo y Silas, él decide y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que yo sea como ustedes? Y ellos le presentaron, dice, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y enseguida él y su familia, dice, se convirtieron y también se bautizaron, hermanos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no ganchisga, mana suyananchis chutia, si ya convirtes gaña canquichaiga, bautizakunay kitian, hermano, hermana. Amén. Amén. Pero aquí ni mana, tal vez huchaganay kusa, hermano. Bautizar dupis, caimana bautizar dupis, siempre no ganas escuchachacusun, hermanas, porque no ganas pichai casian. Y chari, Mike Ax, libracusun chay cuchamanta, haga zapuni, chaypi no ganchisga, chaypi libracusun, chaypi no ganchisga mandaña, cuchachicusun, hermanos, amén. Chay cama siempre.